Hoy en la Clínica La Misericordia y es aclarando dudas para la enfermedad de Parkinson. Y es importante hablar del tema porque como aquí estábamos hablando fuera de micrófono, no hay, a veces cuando se da la atención al paciente, no hay un tiempo extendido para uno explicarle cuál es la situación, qué debe hacer, qué se puede hacer, cómo convivimos con la enfermedad. Y entonces aquí estamos aclarando muchos temas. Al doctor Juan Camilo Rodríguez nuevamente, gracias por continuar con nosotros y quedarse, porque hoy es este evento que se va a realizar en el Centro de Neurociencia de la Misericordia, la Clínica Internacional y su unidad de movimientos anormales, que es el que está realizando este primer encuentro de pacientes con Parkinson. Doctor Juan Camilo Rodríguez, veníamos hablando de lo que le pasaba al ex senador y ex candidato a la presidencia, Antanas Mockus, de no veía que su capacidad intelectual no menora, o sea, eso sigue permanentemente una persona que tenga su capacidad, lo que desmejora un poco son sus físicamente. Además del temblor, usted decía que habían otras cosas. Sí, realmente hay otros factores, no solamente el temblor, que pueden hacer que nosotros estemos ante un cuadro parkinsoniano. Digamos que lo más llamativo de todo lo que vemos habitualmente en los pacientes es la lentitud. El paciente, un criterio sine qua non para que el paciente tenga Parkinson es que tiene que estar lento. Y eso es una de las grandes diferencias con otro tipo de temblores en los cuales el paciente inclusive puede temblar muchísimo, pero no está lento. Pero físicamente la lentitud o mentalmente. Las dos cosas. De hecho, la lentitud mental es un poco más tardía, pero uno sí ve que el paciente empieza a tener torpeza en sus actividades. Muchas veces los pacientes refieren que ya no están caminando tan rápido como antes, que les cuesta más trabajo ponerse la ropa, que les cuesta más trabajo bañarse, que les cuesta más trabajo comer, y no necesariamente por el temblor, sino porque se notan más torpes, se notan más rígidos, etc. Entonces eso sí es un factor fundamental para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, también hay que decir que hay varios estudios que muestran que los pacientes con Parkinson pueden tener inclusive síntomas previos al temblor y que, digámoslo, eso está ahora en estudio porque hay muchos síntomas como trastornos. Hay un trastorno de sueño que es el trastorno de sueño REM, en los cuales los pacientes hablan dormidos y hablan muchísimo y ese parece que es un factor de riesgo para que el paciente a futuro desarrolle Parkinson, ¿no? Ahora, doctor Juan Camilo Rodríguez, hablábamos que es posible convivir con la enfermedad, que los síntomas pueden disminuir y que hay operaciones, intervenciones quirúrgicas para mejorar eso en el cerebro. Sí, de hecho sí, y es bien curioso cuando uno habla con los pacientes en la consulta. Muchas veces el paciente no está ni siquiera enterado de que hay una opción quirúrgica para la enfermedad, porque hay como una tendencia de la gente a pensar que las enfermedades neurológicas pues son, por un lado, irreversibles, todas degenerativas y ninguna operable. La realidad es que la enfermedad Parkinson, a Dios gracias, pues tiene esta opción quirúrgica que además no es una opción paliativa, sino es una opción realmente muy buena. Hay que aclarar que no todos los pacientes son candidatos para esto, ¿no? Hay ciertos criterios y por eso es muy importante que el paciente sea bien seleccionado para que los resultados quirúrgicos sean buenos. Pero si el paciente es bien seleccionado, realmente los resultados que hemos obtenido y de hecho los resultados que se ven en la literatura mundial son bastante buenos. El paciente puede mejorar muchos de los síntomas en alrededor de un 70%, o sea que es una terapia bastante eficaz. Y, por ejemplo, ¿quiénes son los que pueden ser candidatos a hacerse una intervención quirúrgica para el Parkinson? Digamos, eso es un poco complejo de explicar, pero en general son pacientes que son menores de 70 años, pacientes que tienen una buena respuesta a una medicación que llamamos levodopa y que no tienen deterioro cognitivo de base. Digamos que esos son unos criterios básicos para decir que un paciente podría ser candidato, pero digamos eso hay que hacerlo, hay que analizar, hay que hacer un test de la medicación, hay que analizar bien el caso del paciente. El paciente tiene que estar además en una etapa casi que avanzada para poder plantear este tipo de cirugías. Doctor, en estos temas neurológicos muchas veces uno escucha que el tema de alimentación es básico para una buena recuperación, les prohíben algunas cosas, les fortalecen otras. En el tema alimentario, ¿hay algún tipo de sugerencias en este campo? Sí, de hecho pues lo que veníamos hablando, la alimentación puede ser un factor que está influyendo como riesgo para la enfermedad. De hecho, sabemos que la cafeína, curiosamente, es un factor protector para la enfermedad de Parkinson, ¿no? Ahora, hay otros factores protectores que pues son un poco curiosos porque el tabaco en los estudios muestra que puede ser un factor protector, pero no le podemos recomendar al paciente que fume, exacto, porque le prevenimos el Parkinson, pero desarrollamos otras cosas. Exactamente. Pero sí es claro que, y eso es muy importante comentárselo al paciente,
la alimentación sí va a influir con respecto a las medicaciones que está tomando el paciente, porque, digamos, dietas ricas en proteínas pueden alterar la absorción de determinadas medicaciones para el Parkinson. Entonces, uno tiene que tener una valoración adecuada nutricional con los pacientes, explicarles bien tanto los horarios de las comidas y que no vaya a interactuar mucho con la medicación, porque eso puede generar que la medicación se absorba menos y como resultado puede tener un menor efecto terapéutico. Entonces, ¿qué recomendación de alimentación? A ver, eso hay que hacerlo individualizadamente, ¿no? Caso por caso. Caso por caso, porque hay pacientes que tienen determinadas medicaciones, otros tienen otras, hay unas que sí influyen con la alimentación, otras que no, pero eso tiene que ser individualizado. Y en el tema de terapia física, digamos, ¿hay algún tipo de ejercicios que les ayude? Debe haberlo, porque si hay algún tipo de limitante también debe haber una respuesta. Eso es fundamental, y además es una excelente pregunta, porque no solamente en la enfermedad de Parkinson son fármacos. También hay otras cosas que tenemos que plantear en los pacientes. La terapia física además es fundamental en los pacientes, pero sí hay que aclarar, porque muchas veces vemos que pareciese como si la terapia física fuera la misma para todos los pacientes neurológicos. Sabemos que los pacientes que se les hace terapia física en Parkinson tiene que ser una terapia física dirigida a la movilidad, a mejorar la movilidad, a mejorar los trastornos de marcha, a mejorar la estabilidad. No puede ser la terapia física que se le hace a un paciente que tiene una isquemia cerebral, porque el paciente que tiene una isquemia cerebral es que no mueve un brazo, una pierna, y eso es diferente. Hay que despertar al nervio, despertar al músculo, pero en este caso los músculos del paciente con Parkinson están bien. Lo que hay que hacer es moverlos, porque él tiene problemas en la movilidad, ¿no? Y en la estabilidad y en caminar. Óyeme, doctor Juan Camilo Rodríguez, ¿una persona con Parkinson tiene expectativa de vida igual que una persona que no tiene? Bueno, digamos, uno de los mitos que hay con el Parkinson es que la enfermedad de Parkinson mata a la gente. Eso no es cierto. Sí sabemos que la enfermedad de Parkinson, digamos que la supervivencia es menor y tiene que ver con que el no moverse bien, todo ese tipo de cosas que genera el Parkinson, pues puede generar complicaciones de otro tipo. Es decir, el no moverse bien genera también problemas de salud, dolores y cosas que en el fondo, cuando van sumando, pues hacen que la supervivencia del paciente sea menor. Pero la propia enfermedad no mata a la gente, ¿no? Yo le pregunto al médico Juan Camilo Rodríguez, neurólogo, anteriormente se pensaba que esa enfermedad era para personas que tuvieran más de 50, 60 años. Hoy observamos, no sé si le ha preguntado Jenny, que hay pacientes con 40 años sí, eso, en la enfermedad. ¿Esta enfermedad es degenerativa? Sí, lo comentábamos hace un poco, es una enfermedad, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo, en todos los países del mundo. ¿En qué proporción? ¿En qué proporción te refieres a la estadística? Sí, uno entre cuánto de la población se puede dar. Es 20, depende de la región del mundo, ¿no? En Colombia no hay, digamos, tantos estudios epidemiológicos, pero en Colombia estamos alrededor de entre un 5 y un 20 por 100.000 habitantes. Es decir, estamos hablando de los cálculos de más o menos entre 200 y 250.000 pacientes en Colombia. ¿Étnicamente hay alguna relación? Una relación. No, lo que sabemos es que es menos frecuente en asiáticos, ¿no? Pero de resto se puede presentar en cualquier tipo de etnia, no hay ningún factor protector. También sabemos que es un poco más frecuente en hombres que en mujeres, pero también en mujeres vemos muchos casos. ¿Se puede prever que una persona pueda padecer la enfermedad? ¿Se puede prever? ¿Hay exámenes que uno puede hacerse? ¿Para prevenir? No, prevenir para prever. Para prever. A ver, ahora mismo hay bastantes estudios en este sentido, porque ya sabemos que pueden haber algunos síntomas antes del temblor, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que es un poco complejo porque los síntomas, digamos, que encontramos en pacientes que parece que les va a dar Parkinson a futuro, uh-huh. Entre ellos están el trastorno de sueño REM, que era lo que estamos hablando, que es un trastorno de sueño en el que el paciente habla dormido y tiene comportamientos motores muy marcados durante la noche. Está el estreñimiento, está la depresión y la pérdida del olfato. Pero si tú te das cuenta, pues esos son síntomas que también le dan a mucha gente y no necesariamente va a desarrollar el Parkinson. Entonces ahora se están desarrollando estudios que combinen todos esos factores para intentar predecir si a un paciente le puede dar, pero en este momento no podemos predecirlo con certeza. Bueno, el doctor Juan Camilo Rodríguez, el neurólogo que ha estado con nosotros acompañándonos y tiene por hora. Sí, ya lo dejamos porque él va para este evento que se realiza hoy en la Clínica La Misericordia. ¿Qué evento, Jenny? Es aclarando dudas de la enfermedad de Parkinson, a propósito del Día Mundial del Parkinson.
Y quería pues, dejar comentar mucho, es decir, en la Clínica La Misericordia, en el área de neurociencias estamos haciendo este tipo de eventos que yo creo que son fundamentales para los pacientes, ¿no? Muchas veces todo este tipo de cursos y cosas las hacemos para los médicos y está muy bien que los médicos estén muy bien entrenados, pero la Clínica La Misericordia ahora está haciendo un enfoque muy marcado en los pacientes, lo cual me parece una cosa bastante buena porque... ¿Y los familiares? Y a los familiares también, sí. Envidia Claro, porque Sí, de hecho claro. lo que les comentaba, uno en la consulta tiene muy poco tiempo para comentar muchas cosas de la enfermedad. La enfermedad es una enfermedad que realmente no es solamente neurológica, sino sistémica, muchos síntomas que no son motores, muchas cosas. Los cuidadores a veces tienen dificultades en el cuidado de estos pacientes, el propio paciente tiene muchas dudas y a veces cuando el médico no resuelve estas dudas, el que resuelve la duda es Google, doctor Google o YouTube, que a veces, pues lógicamente la información que se coteja ahí puede llegar a ser muy amarillista y muy catastrofista. Entonces este tipo de reuniones que organiza la Clínica La Misericordia y que está haciendo cada vez más, lo cual me parece muy bueno, pues creo que son fundamentales para los pacientes y para el público en general. y necesarias además. Pues, médico Juan Camilo Rodríguez, muchas Ya lo gracias por haber dejamos estado porque con los pacientes, con la comunidad, con la gente, que es donde Con ustedes familia. también deben proyectarse de manera social, y por haber estado con nosotros aquí en Noticias Ya. Que tenga buen día y gracias Muchas por gracias por la acompañarnos. invitación. ¿Cómo no? Aquí siempre Las 7 de la mañana, 2 minutos, son las 7:02 minutos. Óigame, y en la agenda del gobernador del Atlántico.